No exagero una pizca si les digo que en 2 kilómetros cuadrados alrededor de esta congregación hay casi en cada esquina una iglesia. Y les repito, no exagero una pizca. De hecho, si algunos de ustedes quieren pruebas, cuando vayan hacia abajo sobre la calle 5 de noviembre, a 2 calles hay una. Antes de llegar al semáforo en la esquina hay otra. Si en lugar de eso tomamos la calle, no sé cómo se llama, la que viene del centro y pasa por el mercado San Miguelito, ¿cómo se llama? Avenida España. No, la otra. Segunda. Avenida Norte. Bueno, esa. Ah, allí en la esquina hay una iglesia. Después está en esquina opuesta a las Cascadas, está el centro evangelístico. En la Avenida España, o como se llame, está otra iglesia. ¿Puedo seguir? Les repito, casi en cada esquina, en 2 kilómetros cuadrados alrededor de esta congregación hay una iglesia. Entonces les pregunto, ¿cómo saben ustedes que están en una iglesia que enseñe la palabra de Dios? ¿Cómo saben ustedes que están en un sitio en donde se les está llevando hacia el Señor y no hacia un despeñadero? ¿Cómo saben que no están frente a un falso maestro? Sí, sé que algunos tendrán la inmediata respuesta de sugerir que es a través del estudio y que eso les da una protección, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero esta vez debo decirles que el peligro no es nuevo, que es tan viejo como 2000 años antes. Prueba de esto es que Pedro tomó un largo capítulo para describir el retrato de un falso profeta, para que nunca lo siguieran. Si eso sucedió hace 2000 años y nosotros corremos el riesgo ante la aparición de tantas congregaciones, bueno, ustedes y yo deberíamos prestar doble atención a este capítulo, porque de no prestar atención, corremos el riesgo de estar frente a un falso maestro. Y supongo, no, estoy seguro, ninguno de nosotros querrá semejante riesgo. Por eso y más, nuestro estudio de hoy se titula ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Vayan a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. ¿Encontraron la cita? Vamos al verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, eso es en el pasado, como habrá, esto es futuro, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aunque negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, muchos seguirán sus disoluciones de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su predicción no se duerme. Leemos hasta ahí, oramos. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga crecer y nos proteja de caer en el enredo de una secta
en el enredo de los falsos maestros. Por favor, háblanos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. La gente suele decir que hay muchas religiones y para colmo de males dicen que todas llevan a Dios. Se jactan de llamar a esa aberración tolerancia. Deben saber que la Biblia dice que solo hay dos religiones, una falsa y una verdadera, punto. Y dice que la religión verdadera declara las características de los falsos maestros que promueven esa falsa religión. Así es que no debería ser tan difícil para nosotros identificar una falsa religión cuando tenemos el retrato de un falso maestro, porque estos son los que promueven la falsa religión. Mentir es grave, pero enseñar mentiras es mucho más grave. Y la falsa religión es maestra en enseñar mentiras y en llevar a la gente por un despeñadero y finalmente al infierno. Usted y yo deberíamos protegernos ante eso y deben, mientras estudiamos el retrato de un falso maestro, empezar por comparar esto conmigo. Si ustedes piensan que yo califico como un falso maestro, tengo el deber de sugerirles que no regresen más. Si yo no califico en esta descripción, si esa es vuestra conclusión, les sugiero, no se muevan, porque obviamente no están ante esa exposición ni ante ese riesgo. Y si durante meses, años o largos años Dios les ha hecho crecer espiritualmente, deberían entonces estar firmes en vuestra fe, pero siempre vigilantes a no estar enredados en una secta. También debo acotar, si ustedes piensan que comencé bien, pero que ya estoy perdiendo el rumbo, es el mismo consejo: no regresen más. Deben estar siempre vigilantes. No solo deben ser vigilantes por vuestra propia vida, sino también por la vida de vuestros hijos. Bien, dicho esto, vayamos al retrato aquí descrito. Dice el capítulo 2, versículo 1, habrá entre vosotros falsos maestros. La primera descripción o la primera característica en la descripción dice que los falsos maestros no vendrán necesariamente de afuera, sino que regularmente están dentro. Así que usted debe estar vigilante de las personas dentro de nuestra comunidad que intentan enredarles en algo distinto de lo que usted aprendió y fue enseñado y creció. No necesariamente vendrán de afuera, están dentro. Debemos tener mucho cuidado con esas personas que nos insinúan cambiar nuestra iglesia, cambiar nuestros principios, cambiar nuestras costumbres, aun cuando parezcan con buenas intenciones. Como simples ejemplos citaré Jim Jones. Él nació y creció en una iglesia metodista.
Luego se declaró un pastor pentecostal. Rechazaba el racismo y aún se mostró increíblemente amigo de personas de color. Tanto que su congregación, mientras estuvo en los Estados Unidos, sumó un poco más de 3,000. Con el correr de los años y sus enseñanzas falsas, cerca de 900 personas lo siguieron hasta Guyana, en donde él declaró que ese era el paraíso que Dios tenía para ellos. Todos sabemos ya. Y para los que desconocen esto, apenas sucedió en los 78, 79, por ahí. 900 personas se suicidaron, siguiendo al que más tarde se declaró Cristo. Nació en una iglesia metodista y se declaró pastor pentecostal. Dentro, David Koresh, que en los 90s, lo olvido. Él fundó la secta de los Davidianos en Texas. 72 personas o 76, entre ejecutados y suicidados. Él nació en una iglesia adventista. ¿Puedo seguir? Quisiera y les confieso que están en la punta de mis labios los nombres de algunos predicadores que hoy día están en la radio y en internet y que temo que ustedes los escuchan. Digo temo porque cuando abría Facebook me daba cuenta que eran recomendaciones que venían de las páginas de los pocos de ustedes que tenía. Supongo, yo no sé cómo eso trabaja, pero supongo que si viene como una recomendación de sus páginas es porque ustedes los escuchan. Quisiera decirles, están exponiéndose a falsos profetas. Pastor, ¿por qué no lo hace? Bueno, número uno, yo no he sido llamado por el Espíritu Santo a juzgar por nombre a nadie. Además, corro el riesgo de estar equivocado. El Centro de Investigaciones Religiosas ya los declaró falsos maestros y eso debería ser suficiente. Y saben, tienen ellos tanta presencia en internet, buena como mala, porque así como ellos inundan esas plataformas, también hay otros que los denuncian abiertamente y muestran las groserías en cuanto a doctrina que enseñan, muestran sus groserías en cuanto a su estilo de vida. Hay suficiente como para que ustedes tuvieran precaución y no seguirlos escuchando. No sé por qué lo hacen. Me imagino que se enredan. Sí, es cierto, algunos de ellos son buenos oradores, algunos de ellos tienen buenas disertaciones, si no todos ellos son muy carismáticos y son muy buenos motivadores, pero no enseñan la palabra. Y si en serio les importa lo que este inútil predicador les está diciendo, porque yo no me estoy pintando como el que posee, disculpen, como el que posee la verdad absoluta y que solo deben escucharme a mí. Eso es ridículo. De sobra saben
¿Cómo les recomiendo escuchen a maestros referentes? Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero eso puede parecer muy manipulador porque usted es el que los está recomendando. No, por favor. Los maestros que les he recomendado por años, no los conozco personalmente y no soy yo el que da testimonio de que ellos son maestros de la Biblia. Es la historia misma, es la comunidad evangélica en general la que los considera maestros dignos de escuchar. Las distintas denominaciones evangélicas rinden tributo en los últimos 100 años a estos maestros. ¿Por qué no los escuchan a ellos? Pastor, ¿cuáles son? Bueno, también pondré un listado, pero ya los conocen. Charles Swindoll, Warren Wiersbe, David Platt, John MacArthur, Chuck Smith, Bernard McGee, todos tienen programas en español. Les he dado media docena de grandes maestros de la Biblia. ¿Cómo es posible que escuchan programas comerciales contemporáneos de oradores que motivan? ¿Porque tienen grandes escenarios? ¿Acaso no saben que las grandes sectas tienen grandes edificios llenos de lujo, de suntuosidad? Es más, yo debería escribir como una especie de síntoma y decirles, cuando ustedes estén frente a un escenario extravagante, estrambótico, teman de él. Porque si ustedes revisan los púlpitos de todos los maestros que les acabo de decir, ninguno de ellos tiene escenarios que llamen la atención de la carne. Todos ellos tienen un púlpito que grita que ellos son instructores de la Biblia y punto. No, olvidé Charles Stanley, olvidé a Adrian Rogers, olvidé a Oswald Sanders. Ya estoy llegando a la docena. Y las redes e internet están inundados de esos sermones. No es que no están a vuestro acceso. Sin dejar de mencionar que alguien se ha tomado el tiempo también de traducir los sermones de Charles Spurgeon, que para mi gusto la traducción es terrible, pero sigue siendo riqueza. Ok, les pregunto de forma severa pero con cariño, ¿por qué escuchan a otros? Si pueden escuchar a los maestros que los bautistas, los pentecostales, las asambleas, los metodistas, los presbiterianos, todos ellos los consideran maestros de la Biblia. Todos ellos, exceptuando a David Platt, que todavía no ha llegado a los 50 años, todos ellos tienen más de 65 años. No digo que ya no están expuestos a cometer un grave error, sí lo están, pero creo que ya es menos el riesgo. Y los primeros 50 años de vida ministerial han sido un testimonio para la iglesia. Y cuando uno toma, y no les estoy hablando de sermones tediosos, no les estoy hablando de que dormirán mientras los escuchan. Son grandes maestros, con gran oratoria. En contraste, ustedes prefieren a esos otros tres que en este medio pululan.
quedarán enredados. Quedarán enredados. Y llegarán al colmo de un bebé, de que después de lo que yo he dicho, en vuestras redes sociales compartirán sermones de cualesquiera otros. Nada más para la actitud del niño berrinchoso, en desacuerdo. Y no sé en desacuerdo de qué, porque no les he dicho ningún nombre que no deben oír. Solo les he dicho lo que deben oír. Y lo que deben oír no soy yo el que los recomienda la iglesia evangélica. ¿Cómo pueden optar a otra cosa? Sí, creo saber por qué. Además de esos escenarios extravagantes, música, luces, humo, ropa, qué sé yo cómo. Bueno, están advertidos. Los falsos maestros salen dentro de nuestras iglesias. En cuanto a no grandes maestros, cuando digo grandes me refiero a escuchados por muchos, sino pequeños, puedo decirles con propiedad, deben tener mucho cuidado cuando personas dentro de esta congregación les animan a ir a otra congregación y les están invitando y llamando. Pueden estar seguros que esas personas pintan a falsos maestros. ¿Saben por qué? Porque si ellos estuvieran siguiendo la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, ellos estarían buscando inconversos hacia sus congregaciones, no conversos inmaduros, que no tienen sus raíces firmes y que después de años en donde sus hijos crecieron, fueron presentados, fueron bautizados, se casaron, bueno, resulta que ahora están en una secta. Porque esos y esas personas, esos hombres y esas mujeres que les invitan a otra congregación, regularmente ellos se creen salvadores. Piensan que aquí es una secta y que este pastor está llevándolos por un despeñadero, así que ellos vienen a salvarles de las garras del lobo. Cuidado con ellos. Aquí dice que salieron de entre nosotros. Bien, seguimos con la descripción. Versículo 1 siempre. Introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es una idea o un conjunto de ideas en contra de la Biblia. El origen de este vocablo es libre de elegir y se empezó a usar más bien en una época en donde nadie refutaba la autoridad de la religión, pero herejía les daba la libertad de ellos decidir. Bien, yo no estoy en ningún momento privándoles de la libertad de elegir. Al contrario, les he expuesto a una docena de grandes maestros de distintas denominaciones, en donde pueden elegir. Lo que estoy ahora recalcando es que la Biblia enseña que estos falsos maestros enseñan herejías destructoras. Durante años, y hoy tengo al fin el momento para relacionar eso, durante años he pensado en las películas de los años 70 y 80 respecto al baile.
Si usted en retrospectiva toma y busca en internet películas de entretenimiento respecto al baile de esos años, estoy seguro que van a decir esto: wow, qué bonitos eran esos bailes e inocentes, y no parece mayor problema. Me estoy refiriendo a películas como Grease, Vaselina, como Dirty Dancing, como Footloose, como qué sé yo, que hace esos 30 años fueron dinamita. Y fueron las películas que dictaron o retomaron la chispa que los Beatles encendieron para una revolución en la música. Creo que es Footloose, apenas si la recuerdo, la película en donde es en un pueblo del norte de América, en donde un chico llega, baila muy bien y seduce a la hija de un pastor para que le acompañe a los bailes, y el pastor y toda la comunidad, que es muy conservadora, pues se oponen y le declaran la guerra, y la película lo que hace es ridiculizar el radicalismo del pastor y esa comunidad. Lo que la película hace es decirle a la juventud que esto es divertido, que no es dañino, que es absurdo satanizar las cosas y que es una diversión propia para los jóvenes. Y les diré algo: si ustedes vieran esa película hoy, dirían, en realidad no tiene nada de malo. Cierto que ya empezaban algunos movimientos pélvicos en el baile y cosas como esas, pero no parece tan malo. Sí, yo respondería, no parece tan malo en comparación a los bailes actuales y a las fiestas de hoy día. Pero tenemos que admitir, ¿dónde empezó todo esto? Ahí. Las herejías destructoras empiezan siempre con pequeños destellos y van tomando campo en cualesquiera áreas. Por cierto, si mal no recuerdo, allí en la secta de los davidianos, la poligamia era aceptada. Todo empezó con un adulterio o dos, luego tres, luego mejor declaremos que la poligamia es aceptada. Y así va sumando. Y una vez más les animo a todos. Oigan, hermanos, ¿no les parece que lo más sensato es quedarnos en nuestras raíces ante tan grande riesgo? ¿Y cuál es nuestras raíces? El evangelio tradicional. La vida cristiana descrita precisamente en lo que esos maestros que les he vuelto a recomendar crecieron, se mantuvieron y algunos ya murieron. Eso es casi historia de 100 años de iglesia. ¿Por qué no quedarnos con ellos? En todo. Desde su forma de vestir hasta su forma de adorar. Los tiempos cambian, pastor. Cuidado, Cuidado. Por eso no me canso de decirle a nuestros jóvenes, y lo seguiré haciendo mientras tenga la fuerza: siempre busquen los himnos tradicionales, alternemos con lo nuevo. No está bien que un cristiano evangélico no sepa más allá del sol. Lo que es peor es que algunos jóvenes dicen: hasta el título
Suena para cortarse las venas, pastor. Tengan cuidado, no blasfemen. ¿Por qué no quedarnos en eso, en donde nuestros abuelos, no de sangre, sino en Cristo, crecieron, se multiplicaron y nos heredaron tan grande tesoro que es la iglesia de Cristo? Cada vez que estamos en busca de cosas nuevas, estamos ante la presencia potencial de una herejía destructora. Cada vez que entre a una iglesia y usted diga, esto es nuevo, está ante la presencia potencial de una herejía. Tercero, eran como 10 y ya me encendieron el semáforo. Dice, aún negarán al Señor que los rescató. Esto grita que las sectas niegan a Jesucristo como Dios y como Salvador. Ya no son solo los testigos de Jehová los que niegan a Jesús como Dios y como Salvador. Dentro de la iglesia evangélica hay quienes ya sugieren que probablemente Jesús no murió, hay quienes sugieren cada cosa. Ya ustedes saben que los que no aceptan a Jesús como Dios y como Salvador están descritos aquí. Siguiente. Oiga, pastor, debo hacer la aclaración. ¿Y por qué antes no quiso mencionar los 3 nombres de los predicadores que usted cree ya son falsos maestros y sí menciona a los testigos de Jehová? Bueno, porque ellos institucionalmente declaran que Jesús no es Dios. Los otros 3 es mi intuición. No está comprobado y me puedo equivocar. Versículo ¿qué? 2. Y muchos seguirán ¿qué? Sus disoluciones. Disoluciones se traduce a nuestra jerga como libertinaje, como inmoralidad. Bueno, ese es el punto. Los falsos maestros no le llaman al pecado pecado. Los falsos maestros tratan de adaptar el evangelio al mundo para que el mundo los acepte. Tratan de mundanizar la iglesia. Cosas como: el pastor ya no es pastor. Tal vez es un líder, tal vez es un orador, un coach. ¿Por qué no decir pastor si eso es lo que la Biblia enseña? Bueno, tratan de que el mundo no rechace la religión y por eso lo ponen en palabras que el mundo se puede sentir atraído. ¿Que acaso nuestro Señor necesita ayuda? Empiezan con cosas así, pero luego van a cosas más graves, como ya no llamarle al adulterio pecado, ya no llamarle a una pareja que viven teniendo sexo como fornicación, sino que amor libre. Ni es amor, ni es libre. Luego seguirán con hablar sobre tolerancia y sugerir que el homosexualismo no es un pecado. Y así seguirán sumando y sumando. Y lo curioso es que las multitudes aceptan esto. No dije que debemos rebelarnos, condenar y señalar. Solo dije no debemos aceptarlo y por eso debemos exponer nuestra vida ante maestros que enseñan la Biblia. No ante maestros que van con su vida
de disolución en disolución, es de libertinaje en libertinaje, de inmoralidad en inmoralidad, y muchos los siguen. El verso 3: por avaricia harán mercadería. Bueno, por cuestión de tiempo llego hasta ahí. Son mercaderes del Evangelio y viven como tal. Usted debe ser siempre vigilante de cómo viven sus pastores. Y si usted piensa que yo vivo como un mercader del Evangelio, por favor no venga más. Y estime la vida de cualesquiera otros. Y piense las negociaciones de la iglesia en donde se congrega. Hoy va a ser fácil porque hoy todo es deuda. Pero son características de un falso maestro. Oramos. Señor, gracias por dejarnos estudiar tu palabra. Te ruego que tu iglesia abra sus ojos mucho a tu palabra para seguir tu verdad.